Canto XVII. Asomaba la aurora temprana de dedos rosados, y Telémaco, el hijo divino del prócer Ulises, anudóse a los pies las sandalias hermosas, la lanza empuñó fuerte y grande, ajustada en sus manos, y anciano verse ya en la ciudad, se volvió hacia el porquero y le dijo: «Chache, es tiempo que torne al palacio y mi madre me vea, pues me doy a pensar que no habrá de ceder en su llanto lastimero y cruel, en sus sollozos y lágrimas, sino cuando esté yo en persona a sus ojos. Mas esto te encargo, lleva allá a la ciudad tú también a ese pobre extranjero, que mendigue el sustento por ella y le dé cada uno lo que quiera, una copa o un pan. Con mi carga de penas yo no puedo atender a quien quiera que llegue, y si el huésped se mostrase enojado por ello, peor para él mismo, que, de cierto, mi gusto es decir la verdad sin rebozo». Contestando a su vez dijo Ulises, el rico en ardides: «Ten seguro, oh amigo, que yo por mi parte tampoco quiero estar más aquí. Para el pobre, mejor que en los campos es pedir el sustento en ciudad, que me dé aquel que quiera. Pues mis años no son para estarme en un hato, sujeto a obediencia de algún mayoral, que me mande a su antojo. Vete, pues, y este hombre, a quien tú lo has mandado, me guíe una vez me caliente al hogar, y entre más la mañana. Mis vestidos no son más que harapos, no vaya el rocío de la aurora a enfermarme. El poblado está, dicen, muy lejos». Así dijo, y Telémaco, al punto, con ágiles pasos la majada cruzó, meditando la ruina a los fieros pretendientes. Llegado al palacio de buena vivienda, dejó luego la lanza apoyada en la enérgida columna y pasó al interior a través del zaguán empedrado. La primera con mucho en notarle fue el ama Euriclea, que tendía tapetes de lana en los ricos sillones, y con lágrimas fuese derecha hacia él. En su torno reunieron más siervas de Ulises, el héroe paciente, y veníanle a besar con amor la cabeza y los hombros. La discreta Penélope luego llegó de su estancia, semejante a Artemisa en figura, o a la áurea Afrodita, y llorando arrojó los dos brazos en torno del hijo bien amado, besó su cabeza, sus ojos hermosos, y entre vivos lamentos le dijo en aladas palabras: «Has llegado, Telémaco, al fin, dulce luz. No creía ya volverte a ver más, tras tu huida secreta en el barco rumbo a Pilo, a despecho de mí, por saber de tu padre, mas refiérelo todo según lo supiste tú mismo». El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: «No más quejas, oh madre, no apenes de nuevo mi alma, en el pecho después que he escapado a la abrupta ruina. Ve a bañarte primero, y ciñéndote ropa sin mancha, sube allá con tus siervas e invoca en tu estancia a los dioses, con promesa de hacerles un tiempo hecatombes cumplidas, si es que Zeus conduce a buen fin vengadoras empresas. Por mi parte hacia el ágora voy, pues he de traerme para acá un extranjero que vino conmigo de Pilo. Con mis hombres egregios aquí lo mandé, y a Pireo le encargué de llevarlo a su casa, hospedarlo y prestarle atención y cuidado hasta que yo regresase». Tal habló, mas ninguna palabra escapó ya a su madre, si no fuese a bañar, y cambiando de ropa a los dioses la promesa ofreció de hecatombes cumplidas, si Zeus algún día llevaba a buen fin vengadoras empresas. Ya Telémaco iba a través de la sala empuñando su gran lanza, seguíanle dos ágiles perros, y Atena tan divino esplendor le vertió por el cuerpo,
que todos los que hallaban a su paso quedábanse absortos al verle. En su torno venían a agruparse los fatuos galanes, con palabras de halago y urdiendo maldades por dentro. Pero él evitó hablar con ellos, y al lado sentóse Dementor, Aliterces y Antifo, amigos de siempre de Ulises, su padre. Le fueron haciendo preguntas sobre todo, y a poco acercábase al grupo Pireo, el lancero famoso. Al varón forastero venía por el pueblo guiando a la plaza, y Telémaco al verlo, diligente al encuentro, salió de su huésped. Mas antes que él hablase, Pireo dejábase oír y le dijo: «Oh Telémaco, manda a tus siervas a casa, y con ellas te enviaré los presentes que otrora te dio Menelao». Y el discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: «No sabemos, Pireo, qué fin va a tener todo esto. Si los fatuos galanes consiguen matarme en mis alas a traición y reparten mis bienes paternos, prefiero que seas tú, no otro alguno de aquellos, quien goce esos dones. Si soy yo quien encima les echa la parca y la muerte, tiempo habrá de que a casa los traigas con mutuas alegrías». Tal diciendo llevóse a su hogar al sufrido extranjero, y al llegar al palacio de buena vivienda, dejaron por sillones y sillas tendidas las capas, y yendo a los baños pulidos, bañáronse. Allí las sirvientas, tras dejarlos lavados y ungirles la piel con aceite, les ciñeron la túnica y manto velludo, y saliendo de los baños, marcharon los dos a sentarse en la sala. Con un jarro de oro llegaba al momento una sierva, sobre fuente de plata vertióles el agua en las manos, y les puso delante una mesa bruñida. La honrada despensera, trayéndoles pan, colocólo a su lado, y otros muchos manjares sirvió de la rica despensera. Frente a ellos Penélope estaba sentada en su silla, junto al quicio, y haciendo girar sus suaves vellones. Al manjar que delante tenían, lanzaron las manos, y una vez satisfecho el placer de comida y bebida, escucharse dejó la primera Penélope, y dijo: «Voy, Telémaco, ya a recogerme en mis alas de arriba, a ocupar aquel lecho doliente que empapan mis ojos con su lloro sin fin desde el día en que a Ilión marchó Ulises con los hijos de Atreo. Mas tú no te has dado el trabajo, cuando aún nos hallaban en casa esos hombres soberbios, de contarme si algo llegaste a escuchar de la vuelta de tu padre». El discreto Telémaco entonces repuso: «Pues, oh madre, te voy a decir la verdad toda entera. Arribamos a Pilo. Allá Néstor, pastor de sus gentes, acogióme en su excelsa morada, con tanto cariño como un padre a su hijo, ya ausente de tiempo, que acaba de llegar de lejano país. Semejantes extremos de agasajo me tuvo, y lo mismo sus hijos gloriosos. Sobre Ulises, su vida o su muerte me dijo que nada había oído a mortal que viviese en la tierra. Envióme a inquirir del nacido Atreo, el famoso en la lanza Menelao, y, armando su carro, me dio sus corceles. A la argólica Helena allí vi, la mujer por quien tanto trabajar hizo el cielo a troyanos y argivos. Y el rey, Menelao, valiente en la lid, inquirió sin tardanza qué ocasión me obligaba a llegar a la Laconia divina. Le conté por mi parte la entera verdad, y él entonces la respuesta me dio de este modo en aladas palabras: «Podrá ser demasiado esforzado el varón cuyo lecho se han propuesto ocupar, cuando son ellos mismos tan viles. Tal la sierva, en el soto en que habita el león poderoso, va a acostar a los tiernos cervatos que tienen en crianza, y se sale a pastar y correr por las faldas umbrías y los valles herbosos.
Volviendo el león a su cama, a los 2 cervatillos dio muerte cruel. De ese modo vendrá Ulises a echar sobre ellos su triste destino. Ojalá, oh padre Zeus, oh Atena, oh Apolo, llegara con aquella presencia que en Lesbos, de sólidos muros, nos mostraba el reñir con el hijo del rey Filomelo, al que en tierra luchando postró con placer de los dánaos. Tal Ulises debiera esta vez presentarse a esos hombres. Bien efímera fuera su vida, bien agria sus bodas, mas no habré de eludir tu pregunta y tu ruego contando de otras cosas ni dando rodeos, que en mí no hay falsía. Todo aquello te voy a decir, que el verídico anciano del océano me habló sin callar ni cambiar cosa alguna. Me afirmó haberlo visto, entregado al dolor, en la isla y palacio que habita la ninfa Calipso. Por fuerza le retiene ésta allí, sin que pueda volver a su patria, pues no cuenta con barcos de remos, ni amigos que ayuden su camino en la espalda gigante del mar. Así dijo Menelao, el nacido de Atreo, famoso en la lanza. Oído esto, el regreso emprendí, y una brisa de popa, que enviaron los dioses me trajo derecho a la patria. Tal habló con su madre, exaltó el corazón en su pecho, mas entonces Teoclímeno, a un dios semejante, les dijo: Venerable consorte de Ulises Laertíada, tu hijo no ha llegado a entender, pero tú graba en ti mis palabras, pues te voy a augurar con verdad sin dejar nada oculto, y por Zeus ante todo, otro dios, por la mesa en que hoy me acogiste, y la casa del hombre sin tacha a que llego, te aseguro que Ulises ya está en el país de sus padres, en él duerme, en él anda. Investiga estas obras perversas y prepara en su mente a esos hombres desgracias y ruina. Tal señal de las aves noté cuando estaba sentado sobre el sólido barco y al punto mostréla a tu hijo. La discreta Penélope entonces le dijo en respuesta: Ojalá tu palabra, extranjero, se cumpla. Con ello hallarías bien pronto de mí, ay, tal amor, tales dones, que quien quier te viniese a encontrar te tendría por dichoso. De este modo entre sí conversaban los tres, y entre tanto los galanes reunidos, allá ante las alas de Ulises, disparaban venablos y discos tomando por suya, como tanta otra vez, insolentes aquella explanada. Mas la hora llegó de comer y vinieron las reses desde todos los hatos del campo. Traíanlas los mismos portadores de siempre. Y entonces les dijo Medonte, el heraldo que más les gustaba y con ellos comía: Pues ya habéis disfrutado, muchachos, jugando esos juegos. Al palacio venid, preparemos en él el banquete, porque no es cosa mala tomar la comida a sus horas. Tal habló, levantáronse aquellos siguiendo el consejo. Tras entrar al palacio de buena vivienda, dejaron por sillones y sillas tendidas las capas, y luego degollaron las recias ovejas, las cabras lozanas, los marranos cebados, la vaca robada al aprisco, y adobaron el rico festín. A este tiempo emprendían el camino del campo a la corte el porquero y Ulises. Aquel buen mayoral en el hato le había dicho a éste: Pues te empeñas, oh huésped, en ir sin dejar que transcurra este día a la ciudad, según manda mi amo. No obstante, querer yo retenerte a guardar la majada, respeto me ha tomado, y temor no le emprenda después él conmigo. Duros son en verdad los reproches de príncipes. Vamos sin tardanza a coger el camino, declina ya el día, y a medida que avance la tarde, traerános más frío. Contestando a su vez dijo Ulises, el rico en astucias: Así es, bien lo veo, lo estaba pensando yo mismo. Caminemos sin más. Veme tú conduciendo delante, pero entrégame un palo,
si alguno cortado reservas, que me apoye yo en él, pues se dice que agrio es el sendero. Tal habló y se cargó la talega averiada y deforme con trenzado cordel que servía a suspenderle del hombro. Entrególe el porquero un bastón que empuñó bien contento y partieron. Quedábanse allí custodiando el establo y los zagales, los perros, y él fue conduciendo a su rey a la propia ciudad bajo forma de un pobre mendigo, de un anciano apoyado en un leño y vestido de andrajos. Paso a paso bajaban la senda fragosa y se iban acercando al poblado. A la fuente labrada llegaban, la de hermosa corriente, en que el agua tomaba aquel pueblo. La había hecho Políctor con Ítaco y Nérito. En torno se extendía un redondo sotillo, con chopos nutridos por el agua que arriba brotaba en la peña, caía desde allá fresca siempre. Un altar consagrado a las ninfas coronaba la roca, y en él los viandantes dejaban sus ofrendas. Allí se encontraron al hijo de Dolio, Amelantio. Llevaba unas cabras, la flor de las greyes, para aquellos galanes soberbios, y atrás le seguían dos zagales. Apenas lo vio, desatado en injuria sin mesura, y sin tino irritó las entrañas de Ulises. Razón es que el villano conduzca al villano, que siempre junta a un dios al igual con aquel que le iguala. ¿Hacia dónde llevas tú a semejante gorrón, oh gentil porquerizo, a ese pobre asqueante, aguador de festines, que en tantas portaladas sus lomos habrá de rozar, aguardando los mendrugos de pan, no calderas, desierto, ni espadas? Si quisieras cedérmelo a mí, que guardase mi hato, y barriese el establo, y llevase el ramón a los chivos, llenaría sus muslos de carne, y bebiera buen suero, mas, pues sabe tan solo de viles oficios, seguro que rehúsan el trabajo. Encogido andará por el pueblo y querrá mendigando llenar su insaciable barriga. Y otra cosa diré que se habrá de cumplir si se llega al palacio de Ulises. De allí le echarán y una nube de escabeles vendrá sobre él disparada por manos de varones e irá casa abajo a quebrarse en sus huesos. Tal diciendo, acercóse y de un salto le hirió en su besania con el pie en el ijar, pero no le arrojó del sendero, pues Ulises mantúvose firme. Pensaba si echarse sobre él con el palo y de un golpe quitarle la vida, o tomándole en vilo, estrellarle los sesos en tierra. Esforzóse, no obstante, y contúvose. En tanto, el porquero se encaró con el otro, y oró levantando sus brazos. Ninfas de esta fontana, nacidas de Zeus, si en un tiempo os quemo el rey Ulises, aquí pingües muslos de chotos, o corderos cubiertos de grasa abundante, cumplidme lo que voy a pedir. Venga ya aquel varón, que lo traiga algún dios. De una vez habría él de bajarle esos humos, con que tú te paseas insolente corriendo sin tregua la ciudad mientras malos pastores consumen las reses. Y en respuesta le dijo Melantio, el pastor cabrerizo: ¡ay de mí! ¿Qué se atreve a decir este pérfido perro? Yo lo habré de llevar desde Ítaca a tierras lejanas, algún día en un negro y seguro bajel. Me valdrá una fortuna. Ah, que no hiriera a Apolo, el del arco de plata, en las salas a Telémaco hoy mismo, o cayera al furor de los mozos como Ulises perdió en lejanas tierras la luz del regreso. Tal diciendo dejóle seguir con su paso tranquilo, y él, marchando, llegó bien aprisa a la casa del rey. Penetró en ella al punto y sentóse entre aquellos galanes. Frente a Eurímaco, él era entre todos su amigo querido,
Los sirvientes trajéronle luego su parte de carnes, y la fiel despensera llegó con el pan y dejólo a su lado. Entretanto, ya Ulises y el noble piariego deteníanse a la puerta. En su torno vibraban los sones de la cóncava lira. Empezaba su cántico femio, cuando aquél, apretando la mano al porquero, le dijo: «De seguro, Eumeo, que es esta la casa de Ulises, casa hermosa que bien se distingue, aun estando entre muchas. Una pieza se sigue a la otra, y el patio adosado tiene cerco de muros y almenas. La puerta es muy fuerte, de 2 hojas, no hay hombre de cierto que pueda forzarla. Ya se advierte que ahí multitud de varones celebran un banquete, se huele la grasa y resuena la lira, que los dioses quisieron hacer del festín compañera». Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo: «Acertaste, que en todo te muestras discreto, mas ea, hora es ya de pensar lo que habremos de hacer. O el primero entras tú en el palacio de buena vivienda a meterte en mitad de esos mozos, y yo aquí me quedo, o si quieres tú aguardar, pues yo por delante hacia adentro, mas cuida de evitar la demora. No ocurra que alguno del pueblo te persiga a pedradas o golpes. Preciso es pensarlo». Contestando a su vez dijo Ulises, el héroe paciente: «Me hago cargo, comprendo, lo estaba pensando yo mismo, mas será lo mejor que tú vayas allá, yo a la puerta quedaré. No me asustan de cierto pedradas ni golpes, que esforzado es mi ánimo, y ya soporté muchos males en la guerra y el mar. Denle colmo estos otros ahora». Pero a un vientre que grita su hambre no puedes callarlo. El maldito que trae a los hombres desgracia sin cuento, y aún los mueve a equipar esas naves potentes que llevan por el mar infecundo ruina a las gentes contrarias. Tal hablaban los dos entre sí cuando vinieron un perro que se hallaba allí echado e irguió la cabeza y orejas. Era Argo, aquel perro de Ulises, paciente que él mismo allá en tiempos crió sin lograr disfrutarlo. Qué magnífica escena. Pues tuvo que partir para Troya sagrada. Los jóvenes luego lo llevaban a cazas de cabras, cervatos y liebres, mas ya entonces, ausente su dueño, yacía despreciado sobre un cerro de estiércol de mulas y bueyes que habían derramado ante el porche hasta tanto viniesen los ciervos y abonasen con ello el extenso jardín. En tal guisa de miseria cuajado se hallaba el can Argo. Con todo, bien a Ulises notó que hacia él se acercaba, y al punto, coleando, dejó las orejas caer, mas no tuvo fuerzas ya para alzarse y llegar a su amo. Este, al verlo, desvió su mirada, enjugóse una lágrima, hurtando prestamente su rostro al porquero, y al cabo le dijo: «Cosa extraña es, Eumeo, que yazga tal perro en estiércol. Tiene hermosa figura en verdad, aunque no se me alcanza si con ella también fuese ligero en correr, o tan solo de esa clase de canes de mesa que tienen los hombres y los príncipes cuidan, pues suelen servirles de ornato». Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo: «Ciertamente ese perro es del hombre que ha muerto allá lejos, y si en cuerpo y en obras hoy fuese lo mismo que era cuando Ulises aquí lo dejaba al partirse hacia Troya, pronto echaras tú mismo de ver su vigor y prestreza, animal que él siguiese a través de los fondos umbríos. De la selva jamás se le fue, e igual era en rastreo, mas ahora su mal le ha vencido. Su dueño halló muerte por extraño país. Las mujeres de él no se acuerdan ni le cuidan.
Los siervos, si faltan el poder de sus amos, nada quieren hacer ni cumplir con lo justo, que Zeus el tonante arrebata al varón la mitad de su fuerza, desde el día en que él hace presa a la vil servidumbre. Tal habló, penetró en el palacio de buena vivienda, y derecho se fue al gran salón, donde estaban los nobles pretendientes, y a Argo sumióle la muerte en sus sombras, no más de ver a su dueño de vuelta al 20º año. Mas Telémaco, un dios en figura, notó antes que a nadie al porquero entraba en la sala, llamóle por señas hacia sí. Miró él en su torno y cogió un taburete que allá estaba tirado. Servíale al trinchante el de asiento al cortar las viandas, regalo de aquellos galanes. Arrimólo a la mesa en que estaba Telémaco, enfrente colocólo y sentóse. Fue luego el heraldo y le puso su ración por delante y el pan que sacó de la cesta. Pero poco después que el porquero llegó Ulises mismo al palacio en figura de un pobre mendigo, de un viejo que apoyado en un leño velaba su piel con andrajos. Tras la puerta se echó en el umbral de madera de fresno, reclinado en el quicio que un hábil artista hizo antaño de ciprés, y pulido erigió, regulándolo a cuerda. Al notarlo Telémaco, alzando una hogaza en sus manos del precioso cestillo, tomó los pedazos de carne que cupieron en ellas y, vuelto al porquero, le dijo: Ve a llevar esto al huésped y dile que luego dé vueltas por la sala pidiendo uno a los muchos galanes, que no es bien demostrar cortedad quien precisa socorro. Tal habló. Fue el porquero una vez que escuchó su mandato, y llegándose a Ulises le dijo en aladas palabras: Esto es don de Telémaco, huésped, y manda que luego des la vuelta a la sala pidiendo a esos mozos, pues dice que no es bueno mostrar cortedad quien en súplica llega. Y a su vez dijo entonces Ulises el rico en ingenios: Dame, oh Zeus, que logre Telémaco dicha entre todos los mortales, y cúmplase aquello que anhele en su pecho. Tal diciendo, tomó entre sus manos el don y lo puso por delante, a sus pies, sobre aquella mísera alforja, y quedóse comiendo. El aedo cantaba en la sala. Acabada que fue la comida, y callando el aedo, los galanes gritaban por todo el recinto, y Atena, acercándose a Ulises la hertiada, movióle a que fuera recogiendo mendrugos de pan de los muchos galanes, y probase quién era entre ellos honrado o perverso. Asimismo no había de libar de desgracia a ninguno. Empezó por el lado derecho, y pidió a cada hombre extendiendo su mano. Dijéranse un ducho mendigo. ¡Qué increíble! Empezó por el lado derecho y pidió a cada hombre extendido su mano. Dijérase un ducho mendigo. Por piedad daban ellos, y a un tiempo admirábanle todos, preguntando uno a uno quién era y de dónde venía. Mas Melantio, el pastor cabrerizo, les dijo a este punto: Escuchad, los que aquí pretendéis a la más noble reina, lo que voy a decir de este huésped. Le he visto ya antes. El porquero veníalo guiando hacia acá, pero ignoro de qué raza de hombre se dice movido. Así hablaba, mas Antino lanzó contra Eumeo palabras de injuria. Te conozco, piariego. ¿Por qué a la ciudad te has traído semejante varón? ¿No hay aquí vagabundos bastantes y angustiosos mendigos que vengan a aguar los banquetes? O pensando tal vez que son pocos aún los reunidos, a comerse la hacienda del rey invitaste a este otro. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. No has hablado, oh Antino, en razón, por muy prócer que seas, porque di, ¿quién va nunca a buscar ningún hombre de fuera,
si no es ya a los que tienen un arte en servicio de todos, ya adivino, ya médico, o ya constructor de viviendas, o inspirado cantor que recree con su canto? Son estos los varones que vas a buscar hasta el fin de la tierra. Mas, ¿quién llama a un mendigo que venga a estrujarlo? Eres duro, cual ningún pretendiente en tu odio a los siervos de Ulises, y conmigo ante todo. Mas no me preocupo por ello. Mientras viva en la casa de la cuerda Penélope y siga junto a ella Telémaco, igual en figura a los dioses. El discreto Telémaco entonces le dijo al porquero: «Calla ya, no me sigas cambiando palabras con éste, porque Antino acostumbra a irritar a los hombres con dichos insolentes y mueve a los otros a hacer otro tanto». Tal habló, luego díjole a Antino en aladas palabras: «Tú te cuidas, oh Antino, de mí como me cuida un buen padre de su hijo, y así, me ha surgido a que arroje a ese huésped de mi sala sin más. Ningún dios lo permita. Tú toma lo que quieras y dáselo. En mí no hay reparo, lo ordeno. Por mi madre tampoco lo dejes ni en gracia a ninguno de los siervos que viven en casa de Ulises divino. Mas no está la intención que en el fondo del pecho reservas, pues con mucho te gusta comer, más que dar a los otros». Pero Antino volvióse hacia él y le dijo en respuesta: «Ah, Telémaco, altivo en palabras, sin freno en la ira, ¿qué has osado decir? Si lo mismo que yo dieran todos, libraríanse el palacio del huésped 3 meses enteros». Así dijo, y asió un escabel que se hallaba debajo de la mesa, en el cual apoyaba los pies relucientes al sentarse al festín. Los demás le iban dando al mendigo y llenaron su saco de pan y de carnes. Ya Ulises se aprestaba a salir nuevamente al portal. Bien probados los aqueos, mas antes llegóse hasta Antino y le dijo: «Da tú, amigo, también, no te creo más vil que los otros, antes bien el mejor, y aún pudiera igualársele a un rey. Debes darme por eso más pan que ninguno, y tu fama tendría yo de llevar por la tierra sin fin. Pues yo mismo tuve casa en el mundo allá en tiempos, fui rico en hacienda y ofrendé muchas veces mis dones al pobre errabundo, como quiera que él fuese, en cualquier aflicción que se hallara, y contaba por miles los siervos, a más de otros bienes, con que viven felices los hombres y en fama los ricos. Mas con todo acabó Zeus Cronión, este fue su talante, me inspiró con unos piratas en largo camino navegase hasta Egipto, y allí consumó mi ruina. Por el Nilo subiendo, detuve mis buenos bajeles, ordené que a su orilla los más de mis fieles amigos quedasen guardando las naves, y a un tiempo enviaba por delante a unos pocos vigías que viesen la tierra. Pero ellos, cediendo a su impulso y coraje, empezaron a robar las hermosas campiñas de aquellos egipcios, arrastrando mujeres y niños de pecho y matando a los hombres. Corrió a la ciudad enseguida la alarma, y a las voces de guerra su hueste llegó con la aurora. Todo el campo inundóse bien pronto de carros e infantes y destellos de bronces. Y Zeus, que se goza en el rayo, infundió en mis amigos funesto pavor. Ni uno solo resistió frente a ellos. En torno no había más que males. De los míos mataron a muchos filo de bronce. Capturaron a otros pensando en tenerlos de esclavos, y a mí en don me entregaron a un huésped llegado esos días, Metorjásida, el rey poderoso de Chipre. Él consigo me llevó a su país, y de allá vine ahora sufriendo 1000 trabajos. Y Antino, dejándose oír, contestaba:
¿Qué deidad esta peste nos trajo a amargar el banquete? Apartadlo en mitad de la sala y que deje mi mesa. No conozca otra vez las desgracias de Chipre y Egipto. Por diosero, no vi tan osado e impúdico. A todos se presenta y les pide uno a uno, y ofrécenle todos locamente y sin duelo, ni empacho regalan lo ajeno, pues lo tienen a mano delante y en gran abundancia. Y apartándose díjole Ulises, el rico en ingenios: me engañé, con tu buena figura faltábate el seso. No darías de lo tuyo ni sal que a pedirte vinieran, pues metido en lo ajeno no fuiste capaz de privarte de un pedazo de pan para dármelo en tanta abundancia. Al oírlo, arrecióse el furor en el pecho de Antino. Qué increíble que es Homero. No puedo evitarlo, discúlpame. Me admira mucho Homero. Va de nuevo. Al oírlo, arrecióse el furor en el pecho de Antino, que, mirándole torvo, en aladas palabras le dijo: pues ahora aseguro que sales con mal de esta sala, tú que encima de todo te dejas huir con ultrajes. Tal habló, le tiró el escabel y alcanzóle con la espada junto al hombro derecho. Mantúvose Ulises inmóvil como roca. No le hizo caer el disparo de Antino. La cabeza tan solo en silencio meció meditando mil desastres. Marchó hacia el umbral nuevamente, sentóse su repleta talega, echó al suelo y habló de este modo: escuchad, los que aquí pretendéis a la más noble reina, lo que el alma en el pecho me impulsa a decir. No produce bien de cierto en entrañas de nadie dolor ni amargura, que apedren a un varón cuando esté peleando en defensa de su propia heredad, sus vacadas o blancos rebaños. Mas Antino me ha herido por causa del vientre funesto, el maldito, que trae a los hombres en números males. Si es que existen deidades o furias que vengan al pobre, coja a Antino la muerte sin dar cumplimiento a sus bodas. Y a su vez replicábale el hijo de Eupites, Antino: come en paz ahí sentado, extranjero, o retírate al punto. No te arrastren del pie o de la mano los nobles mancebos por la casa y te arranquen la piel por aquello que dices. Tal habló. Grandemente al oírle indignáronse todos, y entre aquellos altivos donceles alguno decía: mal has hecho, oh Antino, en herir a ese pobre errabundo. Desgraciado de ti, si es que existe algún dios en el cielo. Pero hay más, pues los dioses, que toman tan varias figuras, las ciudades reconocen a veces en forma de errantes, peregrinos, a ver la justicia o maldad de los hombres. Tal hablaban los mozos, mas él no escuchaba sus dichos. A Telémaco, en tanto, crecíale el dolor en el pecho por su padre, mas no derramó ni una lágrima. A solas la cabeza moviendo, a ambos lados tramaba mil males. La discreta Penélope supo también del herido en la sala y clamó contra Antino en mitad de sus siervas: quiera Apolo, el arquero glorioso, alcanzarte a ti mismo de ese modo. Y Eurínoma, el ama, repuso a su dueña: ojalá nuestros votos quedaran cumplidos, ninguno de esos hombres llegara a la aurora de espléndido trono. Contestando, a su vez, la discreta Penélope dijo: bien odiosos son todos, oh ama, pues traman desdichas. Pero Antino parece la muerte sombría. Iba un huésped infeliz dando vueltas allá por la sala y pidiendo a esos hombres comida. Movíale su propia indigencia. Todos ellos le dieron, llenáronle el saco. Él, en cambio, le tiró un escabel y en la espalda le hirió junto al hombro. De este modo Penélope hablaba, sentada en su alcoba en mitad de sus siervas, al tiempo que Ulises comía. Ella luego, llamando al egregio porquero, le dijo:
Anda, ve, noble Eumeo, al encuentro del huésped, y dile que aquí venga, pues quiero con él conversar, preguntarle si algo sabe de Ulises, el gran sufridor, o por caso con sus ojos lo ha visto, pues dicen corrió muchas tierras. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Ojalá los argivos, oh reina, guardaran silencio, los relatos de aquel te hechizaran el alma. 3 noches lo retuve, 3 días logré que pasara en mi hato, pues conmigo el primero fue a dar cuanto huyó de la nave, y aún así no acabó de contar sus desgracias, al modo que un varón mira fijo al Aedo, a quien dieron los dioses el saber de los cantos que arroban las mentes mortales, y jamás de escucharlos se cansa siguiendo sus tonos. Así él me embebía, sentado en mi vera, en la estancia. Dice ser por su padre ya huésped de Ulises, y vive por las tierras de Creta, que puebla el linaje de Minos. Desde allá, rodando en el mundo con 1000 pesadumbres, a nosotros llegó y asegura que oyó hablar de Ulises aquí cerca, en la fértil región de las gentes tresprotas, que está vivo y que trae a su hogar multitud de preseas. Contestando a su vez, la discreta Penélope dijo: Anda pues y tráelo aquí, que en presencia me hable, y que sigan divirtiéndose en tanto esos hombres, ya sea ante las puertas o en el mismo palacio, pues tienen el ánimo alegre, y de cierto sus bienes están en sus casas intactos. Un buen pan, dulce vino, a lo más es ración de sus siervos, mientras ellos, viniendo a su vez y otra vez, nos degüellan en la casa los bueyes, ovejas y cabras rollizas. Al banquete se dan y se beben el vino espumoso, sin mesura y sin cuenta. Consúmense todo, pues falta en palacio un varón como Ulises, capaz de echar fuera maldición semejante. Si Ulises llegara a su patria, pronto habría de vengar con su hijo tamaños desmanes. Tal habló y escapóse a Telémaco un gran estornudo. Resonó extrañamente el palacio. Penélope entonces se rió y al momento volvióse al porquero y le dijo: Trae sin más a ese huésped delante de mí. ¿No estás viendo que al cesar yo de hablar estornudó mi hijo? Sea esta la señal infalible de muerte para esos galanes, para todos, sin que huya ninguno al destino y las parcas. Otra cosa te digo, tú fíjala bien en tu mente. Si compruebo que dice verdad en aquello que hable, le tendré de vestir de buen juego de túnica y manto. Tal habló. Se marchó el porquerizo, escuchada su orden, y llegándose a Ulises, le dijo en aladas palabras: Padre huésped, te llama la noble Penélope, madre de Telémaco. El alma en el pecho la mueve a que inquiera de su esposo, por más que se halle sumida en pesares. Si comprueba que dices la verdad en aquello que cuentas, el vestido y el manto tendrás ante toda otra cosa necesitas. El pan lo podrás conseguir mendigando por el pueblo, y el vientre hartarás. Te dará aquel que quiera. Y a su vez, dijo Ulises divino, el de heroica paciencia, presto estoy a contar todo aquello que sé sin engaños a la hija de Icario, discreta Penélope. Cierto que ha subido de aquel, y aún sufrimos las mismas desgracias, pero temo a la gran multitud de esos malos galanes, cuya furia ha llegado a la bóveda férrea del cielo. Cuando a poco ese hombre, al ir yo recorriendo la sala sin hacer daño alguno, me hirió con dolor de mis miembros, ningún otro a la mano le fue, ni Telémaco mismo. Así, pues, a Penélope exhorta a que espere en sus alas la caída del día. Por mucha que sea tu impaciencia, a esa hora iré yo, del regreso sabrá de su esposo, si me deja un lugar a la lumbre. Mis ropas, lo sabes, pues a ti te he pedido el primero, no son más que harapos. Tal habló,
fue el porquero una vez que escuchó sus razones, pero al ver cómo entraba de nuevo, Penélope dijo: ¿No lo traes, buen Eumeo? ¿En qué piensas el mendigo? ¿En qué piensa el mendigo? ¿Por qué caso teme algún atropello? ¿Por caso teme algún atropello? ¿O vergüenza le da de que le vean el palacio cruzar? Mala cosa para un mendicante. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. Con razón piensa él, habría de pensar cualquier otro, en rehuir el furor de esos hombres soberbios. Tú espera, te lo ruego, en tus alas puesta del sol. Ciertamente para ti será, oh reina, asimismo el mejor de que hable sin testigo y escuches a solas las nuevas que traiga. Contestando, a su vez, la discreta Penélope dijo: No discurre sin ceso ese hombre lo que haya de hacerse, que en lugar habitado por gentes mortales, no hay otros que maquinen tan locos ultrajes como a ellos maquinan. Tal hablaba la reina. Marchóse el egregio porquero, tras dejar su recado, hacia el grupo de aquellos galanes, y a Telémaco vino a decir en aladas palabras, acercándose a él, porque no le escuchasen los otros: Ya, querido, me vuelvo a cuidar la majada y los guarros, tu sustento y el mío, a tu cargo se queda aquí todo, pero cuida de ti lo primero, vigila, no sufras algún mal, porque muchos argivos meditan desgracias, arruine los Zeus, no deje que sean nuestro daño. El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: Chache, así se ha de hacer, mas espera y merienda tú antes. Con la aurora tendrás que volver conduciendo otras reses. Lo de aquí yo lo habré de cuidar con los dioses eternos. Tal le dijo, sentóse él de nuevo en su buen taburete, y una vez satisfecho a placer de manjar y bebida, el camino emprendió a la majada dejando el recinto, y el salón todo lleno de gente entregada a los goces de la danza y el canto. Veníase ya encima la tarde.